Hola, mi nombre es Estefanía Argente. El objetivo de esta presentación es explicar cómo se define y se utiliza una clase en Java. En concreto veremos los tipos y componentes de las clases en Java, su estructura básica, formada mediante atributos y métodos, y cómo crear y manipular un objeto Java. Las clases en Java las podemos clasificar según su estructura y su uso. En concreto tendremos las clases programa, que contiene una operación de la forma public static void main. Lo que nos importa es que tiene el método main. Cuando se ejecuta la Java Virtual Machine, se empieza siempre ejecutando esta operación de main. Por otro lado, podemos tener las clases de utilidades o librerías, que son almacenes de operaciones que pueden utilizarse desde otras clases. Por ejemplo, la clase predefinida de Java Math. Finalmente tenemos lo que llamamos clases tipos de datos, que definen clases de objetos. Son clases en las que no vamos a tener ningún método main. Por ejemplo, la clase predefinida de Java, la clase string. Podemos ver aquí cuál es la estructura básica de una clase, que se divide entre cabecera y cuerpo. En la cabecera tendremos la etiqueta class y a continuación el nombre de la clase. Y en el cuerpo tendremos la declaración de sus atributos y la declaración de sus métodos. Por ejemplo, podemos ver aquí la clase círculo, donde primero viene la declaración de sus atributos y la declaración de los métodos. En la cabecera tenemos el modificador, que nos indicará si la clase es pública o privada, y tenemos el cuerpo. La básica son los bloques. Decimos que Java es un lenguaje orientado a bloques, unidades de código, y los bloques se delimitan mediante llaves de inicio y de final de bloque. Por ejemplo, el cuerpo, podemos ver que el cuerpo lo delimitamos con las llaves. Lo mismo ocurre en la clase, el cuerpo, todo el cuerpo de la clase, pues mediante las llaves indicamos dónde comienza y dónde finaliza el cuerpo de la clase. También para las instrucciones, para cualquier grupo de instrucciones, podemos delimitarlo también con las llaves, como podemos ver aquí para los métodos. Los bloques de instrucciones son una secuencia de 0 o más instrucciones que van entre llaves y además dentro de ese cuerpo de instrucciones, de ese bloque de instrucciones, las instrucciones se van a separar entre sí mediante punto y coma para poderlas ejecutar secuencialmente. Por otro lado, tenemos los modificadores que definen el ámbito de la declaración. El modificador privado o private indica que la información declarada como private es exclusiva del objeto, inaccesible desde fuera de la clase. Por ejemplo, aquí tenemos la clase círculo y los atributos radio, color, centro X, centro Y, como los hemos definido como privados, cualquier intento de acceso a estos atributos desde fuera de la clase dará un error de compilación. Por su parte, el modificador public indica que la información declarada como tal, como public, es accesible desde fuera de la clase. De este modo, los métodos círculo y area hemos definido como public, son métodos public y sí pueden ser utilizados desde fuera de la clase. Respecto a los atributos representan las componentes que tiene una clase. Se declaran de un tipo de datos determinado. Además tienen también su modificador, aunque habitualmente se definen como privados. El tipo de dato de un atributo define los valores que éste puede tomar y las operaciones que sobre él se pueden realizar. Por ejemplo, aquí tenemos los atributos de la clase círculo. Los objetos de esta clase se caracterizan por tener un determinado radio, con valores de tipo reales, un color, con valores de tipo texto, en Java se denomina string, y unas coordenadas x y de su centro con valores de tipo entero. Respecto a los métodos, estos definen las operaciones que tiene una clase, es decir, las operaciones que se pueden aplicar sobre los objetos de la clase. Constan de dos partes. La cabecera o perfil, donde tenemos el modificador de visibilidad, el tipo de resultado,
que va a proporcionar ese método, el nombre del propio método y la lista de parámetros, separados por comas. Es posible además que un método no devuelva ningún tipo de resultado y en ese caso le ponemos que el tipo es void. Además podría no tener ningún parámetro y de ahí que lo indicamos mediante los corchetes, ¿vale?, para indicar que esta lista de parámetros es opcional. Podría tener o no lista de parámetros. Respecto al cuerpo, aquí incluiremos las instrucciones que permiten obtener el resultado del método. Una de las instrucciones a incluir es la instrucción return, que es obligatoria, salvo si el tipo de resultado es void, que en ese caso no hay que devolver nada. Return permite devolver el resultado calculado. Los métodos que podemos tener son constructores, que crean un objeto inicializando sus atributos. Los métodos constructores siempre llevan el mismo nombre que el de la clase al que pertenecen, al que son constructor. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la clase círculo se han definido dos constructores diferentes. El círculo en el que no tenemos ningún parámetro o bien el círculo en el que se han incluido una lista de parámetros. Los constructores muestran el estado de un objeto sin alterarlo, devolviendo el valor de uno o más de sus atributos. Por ejemplo, en el método getRadio devolvemos el valor del atributo radio. Finalmente, los modificadores son métodos que alteran el estado de un objeto, cambiando los valores de sus atributos. Por ejemplo, el método setRadio lo que hace es le pasamos un nuevo valor de radio y actualizamos con ese nuevo valor el valor del atributo radio. Finalmente, para el método main, marca el punto de inicio de la ejecución de una aplicación, haciendo que esa clase sea de tipo clase programa. La aplicación más sencilla en Java es una clase cuyo único método público es el main. Por ejemplo, si tenemos una clase llamada primer programa y hemos incluido dentro el método main, pues en BlueJ, si pinchamos sobre ese primer programa, al pinchar el botón derecho, nos indicaría que tenemos ese método main y podemos lanzarlo a ejecución para lanzar así este primer programa. Aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos una clase programa en el que a partir de un rectángulo y un círculo nos va a calcular, nos va a informar qué área de ambos es la mayor. Entonces hemos definido la base del rectángulo, la altura del rectángulo, el radio del círculo, el área del rectángulo la calculamos respecto a base del rectángulo, a la altura del rectángulo, el área del círculo es 3,14 por el radio del círculo al cuadrado, que en este caso lo hemos multiplicado por sí mismo, y luego en función de cuál de ellas es mayor mostraremos un mensaje. Todo esto será lo que se ejecutará cuando lancemos la clase programa, el método main correspondiente. Veamos finalmente la creación y manipulación de un objeto Java. Para la creación y manipulación de objetos en Java necesitamos los operadores new y punto. El operador new se utiliza para crear un objeto de una clase. Por ejemplo, podemos ver aquí que para la clase primer programa, que es una clase programa en la que tenemos definido el método main, haciendo uso de la clase círculo que hemos visto anteriormente, vamos a crear un círculo de radio 50 color amarillo con centro en 100-100 y para ello utilizamos el operador new. Realizando new círculo con el constructor, uno de los constructores que teníamos donde indicábamos los valores correspondientes al radio, al color y al centro del círculo, se creará un objeto con esas características. Y ese objeto además lo vamos a guardar en la variable C1. Aquí vemos otro ejemplo en el que vamos a utilizar el constructor por defecto, en el que no incluíamos ningún parámetro, y crearemos un nuevo círculo que en este caso lo vamos a guardar en la variable C2. Por su parte, el operador punto se emplea para seleccionar el atributo deseado o el método específico que se desea ejecutar sobre el objeto. Aquí podemos ver un ejemplo en el que para el círculo C2 hacemos uso del método getRadio.
Y para ello hacemos c2.getRadio. Con eso obtenemos el valor actual de su radio. Ese valor actual lo multiplicamos por 2 y el resultado lo vamos a guardar como nuevo radio del círculo C2. Para ello utilizaremos el método setRadio. Para poder utilizarlo hacemos uso también del operador punto, de forma que ponemos c2.setRadio y guardaremos así el nuevo valor actual del radio. En resumen, en esta lección hemos visto cómo clasificar las clases de Java según su uso, de forma que tenemos clases programa, clases de utilidades y clases tipos de datos. Además hemos visto los componentes básicos de una clase, sus atributos y sus métodos. También hemos visto cómo realizar la creación de un objeto de una clase y la ejecución de sus métodos. Así como identificar el lugar de comienzo de ejecución de una clase si es que existe, es decir, el método main.